Hola, hola. Bueno, pues el lunes 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y esta conmemoración se lleva a cabo desde 1992 cuando la Organización Mundial de la Salud realizó o determinó que era el día para conmemorar o para enaltecer a las personas impedidas. Justamente así fue como se nombró, como se denominó este día para las personas impedidas. Bueno, con el paso del tiempo se fue cambiando y la terminología fue variando y ahora es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este periodo lo que se hace es que todas las organizaciones a nivel mundial gubernamental voltean sus ojos hacia las personas con requerimientos especiales, hacia las personas con discapacidad y hacen medidas y toman decisiones orientadas a la mejora o destinadas a los derechos y prioridades que tienen las personas con discapacidad. La idea es hacer una toma de conciencia con todas las personas que estén dentro del mundo de la discapacidad o ajenas a él, justamente para lograr una sensibilización y una concientización más profunda. Como ustedes bien saben, tanto en Instruyendo como en Educación Especial Más, como a nivel personal, siempre busco el camino para llegar y para lograr esa concientización, esa sensibilización, que la gente aprenda o conozca la manera correcta para referirse a las personas con discapacidad, sea cual fuere el área del desarrollo que tiene mayores oportunidades. Discapacidad la reconocemos en 5 grandes grupos, que es discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad lingüístico-comunicativa, discapacidad sensorial y discapacidad intelectual. O discapacidad intelectual. Son 5 grandes rubros, espero no haber repetido ninguno, sino por ahí díganme. Y bueno, justo de lo que se trata es de tratar de borrar aquella idea o aquella imagen de que las personas con discapacidad tienen capacidades diferentes. Que yo sepa, ninguna persona con discapacidad vuela o tiene superpoderes o es súper elástico. Bueno, sí hay algunos chicos con hiperlaxitud, pero en general no tenemos alguna capacidad diferente a las capacidades que poseemos todos los seres humanos. Y capacidades, pues me suena a litros, mililitros y decilitros. La realidad es que no hay capacidades diferentes. De lo que se está hablando es de fortalezas o habilidades encaminadas hacia distintos rubros. Pero también es una realidad que tenemos que exhortar a que se reconozca que hay impedimentos y que hay cuestiones en las que requieren adecuaciones o apoyos de cualquier índole. Es por eso que tenemos que tomar en consideración todo lo que conlleva, todo lo que engloba el término discapacidad. Si bien luchamos por la equidad, por la igualdad y sobre todo por el trato digno, también tenemos que ser muy respetuosos y muy sensibles ante aquellos requerimientos específicos o especiales que tienen dichas personas y hasta dónde en nuestras posibilidades podemos ayudarlos o podemos aportarles algo, ¿no? A su vida o a su transitar o a su comunicación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué ser sensibles? ¿Por qué tener esta información? Bueno, porque alrededor de un 10% de la población mundial, o sea, alrededor de 1000 o por ahí de 900, entre 650 y 900 personas a nivel mundial viven con algún tipo de discapacidad. Y la realidad aquí es que es una población, es la más amplia de las minorías. Y la realidad es que el mundo no está adaptado a la diversidad. Y no solamente me refiero a la diversidad en cuanto a accesibilidad, me refiero también en cuanto a la diversidad en todos los aspectos. Y ahora lo que queremos luchar y más allá, lo que queremos enaltecer más allá de la palabra discapacidad, más allá de la terminología oficial, creo que de lo que se trata y en lo que tenemos que batallar es en enaltecer y engrandecer 3 grandes palabras: tolerancia, respeto y empatía. Una vez que logremos trabajar con la inteligencia emocional necesaria para para lograr esos 3 valores, entonces sí podemos hablar de que estamos apoyando a las personas con discapacidad. Todas las personas, absolutamente todas, somos diferentes.
Entonces, tampoco vale decir que todos somos iguales. Hay que, hola Cookie Hermosa, hola Oscar, hola Ariel, hay que basarnos en la diferencia. Y una vez que nosotros aprendamos a vivir la diferencia con respeto y en armonía, entonces sí vamos a poder atacar a la discapacidad. Hay muchísimos exhortos y se hacen muchísimos exhortos diarios hacia las personas con discapacidad. Se hacen exhortos hacia la vida independiente. Hola, Vane. Se hacen exhortos a la accesibilidad, se hacen exhortos a la inclusión educativa, se hacen exhortos hacia la inclusión laboral, se hacen exhortos hacia mejoras en derechos y obligaciones, se hacen exhortos en muchos rubros, pero no aprendemos y no enseñamos a vivir la diferencia. Todavía estamos muy clavados en que todos somos iguales y en hablar de equidad. No, la realidad es que todos somos diferentes y todos tenemos requerimientos muy específicos. Y esto lo empezamos a vivir y lo empezamos a ver ya en las escuelas, en donde ya cada vez es más evidente que una misma metodología no beneficia a todos los aspectos, ¿no? Entonces ahí sí sería como muy importante ubicarnos en estas situaciones y tratar de ver y de lograr que se abarque todos los requerimientos, ¿no? Todas las peticiones que se hacen. En otros países ya no hablamos de diferencias, ya hablamos más bien de habilidades y entonces las habilidades de cada una de las personas son las con las que se trabajan. Ya no vemos desde lo que no pueden hacer, sino que ahora vemos lo que sí pueden hacer y a partir de ahí sacamos o colgamos o pues no sé, como que apuntalamos las habilidades para atraer pues aquellas áreas que tienen mayor oportunidad de desarrollo. Una realidad enorme es que las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas y entonces a partir de ahí también hay mucho. No se habla de juicios de interdicción, no se habla de derechos laborales y tenemos que lograrlo. No se habla de transporte, del derecho a la movilidad, al transporte, no existen. Ahora que ya hay Ubers y que ya hay motos y que ya hay scooters y que ya hay bicis en cada esquina de la calle, bueno, ¿por qué no hablamos de que en cada esquina de la calle haya una rampa libre? O que en cada esquina de la calle haya una silla de ruedas o una andadera con ruedas para que las personas, no necesariamente tienen que ser personas con discapacidad, porque recuerden que solamente el 15% de las discapacidades es congénita o genética, es decir, que viene desde el nacimiento. La mayoría son adquiridas. Puede ser adquirida de manera perinatal, pero también puede ser adquirida a lo largo de la vida. Entonces es muy importante que tomemos en consideración que además todos vamos hacia la discapacidad. Con pobre movilidad, cuando envejecemos, cuando nos convertimos en adultos mayores, personas de la tercera edad, nuestra movilidad va siendo más limitada. Y nuestras barreras de comunicación en el ambiente tecnológico va siendo más limitado. Entonces todos vamos hacia allá. Por eso es importante que consideremos el hecho de que no solamente estamos hablando de silla de ruedas que alguien empuja, también estamos hablando de una silla de ruedas que mueve el usuario por sí mismo. Y también estamos hablando de personas que usan bastón blando. Y también estamos hablando de personas sordas que transitan en las calles día a día. Y también estamos hablando de chicos con impedimentos o con trastornos sensoriales que los abruman salir a la calle. Entonces tenemos que ser una sociedad incluyente, tenemos que salir de la ignorancia, tenemos que entender también que son personas que, más allá de que no puedan, son personas que nos enseñan a esforzarnos más cada día. Son personas a las que les cuesta más trabajo hacerlo cotidiano. Y por ese simple hecho reciben toda mi admiración y respeto. Importante es luchar y no sé, como trabajar por su salud psicosexual, su salud emocional, su salud física. ¿Cuántas personas o cuántas mujeres en silla de ruedas que tienen una parálisis cerebral espástica o contracturas muy avanzadas no tienen la accesibilidad a un tratamiento ginecológico porque no pueden acceder a una silla de exploración, a una mesa de exploración, porque no pueden acceder a las maniobras
idóneas. ¿Pensamos en eso? ¿Cuántas mujeres se ven violadas en su integridad física al someterlas a una esterilización forzada? ¿Cuántas personas cuántas personas con movilidad limitada se ven violentadas al no recibir aquellos apoyos necesarios y específicos para que tengan una comunicación efectiva y para trabajar con su intelecto, con el desarrollo cognitivo, que muchas veces, que en ocasiones no está deteriorado y en ocasiones puede desarrollarse más, tiene la plasticidad cerebral y tiene la necesidad de esponjarse y no se la damos porque las barreras educativas son tan grandes que no hallamos la manera de educarlo? ¿Cuántas veces nos aferramos a sistemas inclusivos cuando vemos que nuestro chico, nuestra chica rebota como pelota en pelota? Hay casos maravillosos que se fueron trabajando desde el día 1 y que pueden realizar una inclusión educativa, pero no todos. Hay chicos de custodia total o parcial que difícilmente pueden integrarse en ambientes regulares. Hay chicos con mismo trastorno del espectro autista, trastorno de integración sensorial, en donde los estímulos tan simples como un rechinido del arrastrar una silla, el pizarrón, que hace el plumón en el pizarrón, los sobreestimula, los abruma. No podemos tampoco pensar que vamos a adecuarles el mundo para ellos, pero sí también tenemos que entender y saber que tienen requerimientos específicos. Y justamente a la falta de herramientas que hay o la falta de servicios que hay para ayudarles o facilitarles la vida. Insisto, ¿no? El acceso a la información, el acceso a la educación, el acceso al transporte, los pocos derechos que les brindamos como sociedad para defenderse, obstáculos cotidianos que sumamos día con día, y bueno, si a eso además le agregamos la discriminación social, si a eso además le agregamos que hay una falta enorme de legislación, de una agenda interminable de acuerdos y de propuestas que se han hecho y que se siguen realizando, bueno, pues tenemos un conflicto. Gran parte o la mayoría de esta estigmatización, de esta concepción de la discapacidad es la ignorancia. Se oye feo, pero es una realidad. ¿Y de quién depende? De ayudar a salir un poco de la ignorancia, de los que estamos cerca, desde los especialistas hasta papás y mamás que tienen en casa una persona con discapacidad. Por favor, los exhorto a que cuando reciban miradas de curiosidad, a que cuando reciban o escuchen a que alguien dice está discapacitado o discapacitada, lo ayuden desde lo más profundo de su corazón y desde lo más profundo de su inteligencia emocional y lo inviten. Sí, no tengan miedo a hacer la corrección, no tengan miedo a la palabra discapacidad, pero siempre enalteciendo que somos personas con discapacidad. Está ampliamente demostrado, yo aquí lo vivo día con día, ampliamente demostrado que una vez que logramos brincar esos obstáculos, esas barreras de la integración, esos puentes que hay para lograr las cosas, ya sea para la movilidad, para la comunicación, para sea cual fuere la barrera que tienen, una vez que la brincamos, las personas con discapacidad tienen un potencial enorme para brincar esos obstáculos y ellos mismos lo logran y pueden lograr una participación activa, productiva en la vida social, económica de su comunidad, ¿no? Ser parte de una comunidad. Por eso es necesario que desde nosotros, desde casa, empecemos a cortar estas barreras. Y para ustedes que me están viendo, si no tienen en casa o no tienen la cercanía de la discapacidad, ya lo sepan y también se sumen a esta brigada de observación y de cuidado hacia este respeto, hacia esa empatía para estas personas. Acuérdense que existe una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y hasta donde yo me quedé en ese documento sí se reconocen las barreras y sí se toman en consideración, sí se exaltan las barreras que existen y se exaltan no para la persona, sino para que todas aquellas organizaciones que tengan que ver en esas barreras ayuden a quitarlas. Una persona no puede desde sí misma acabar con sus barreras. No puede. Si yo no tengo una buena competencia del inglés
en mi trabajo y mi trabajo me lo exige, ¿qué tengo que hacer? Tomar una clase de inglés. Si yo no soy hábil en la mecanografía, tengo que tomar un curso de taquimecanografía, bueno, de mecanografía. Si yo no soy hábil, todo el tiempo en nuestro trabajo estamos buscando capacitarnos, cursos de capacitación, maestrías, diplomados, doctorados, todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no hacerlo con nuestros chicos? Si estamos viendo que hay barreras y que se le dificulta, buscar hasta el cansancio la manera de terminar con ellas. Y creo que mucha parte de tirar estas barreras es lograr una interacción. Cuando ustedes vayan por la calle y vean cualquier persona con discapacidad, busquen el contacto, busquen chocarlas, busquen saludar y apoyar a las mamás, a los papás. Parte de la discapacidad o una gran sombra que hay cuando hablamos de discapacidad es el cuidador primario y la familia. Tenemos que hablar de resiliencia familiar. Tenemos que hablar de manejo de duelo. Tenemos que hablar de salud psicoemocional del cuidador primario. Porque entonces nos damos cuenta que la discapacidad no se padece, la discapacidad no se sufre, la discapacidad no es un problema y no es una enfermedad. No, pero las personas que están alrededor de esa persona con discapacidad sí sufren, sí padecen y sí se enferman. Se enferman de sus emociones y se enferman de su cuerpo porque el cuerpo habla, ¿ok? Entonces es muy importante que tomemos eso en consideración y que no lo dejemos de lado. De pronto nos vamos hacia la parte romántica, ¿no? Hacia el marco romántico en donde todo está bien, tenemos capacidades especiales, son personas especiales, son angelitos y no es real. No es real, no son angelitos. No es real, no son especiales, o al menos no son más especiales que cualquiera de nosotros. Yo quiero que le pregunten a cualquiera de sus mamás si ustedes son especiales y todos les van a decir que sí, y eso no quiere decir que tengan alguna condición de vida que les genere barreras en el traslado o la comunicación o la cognición, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que caer muchísimo en cuenta. Las mamás de las personas con discapacidad no son guerreras. Son mamás como cualquiera de nosotras. Y si para nosotras como mamás, al ver a nuestro hijo tirado en el supermercado, a la mitad de la nada, pataleando, haciendo un berrinche, nos parte el corazón y nos queremos desaparecer en ese momento, pedimos esquina, estamos hartas de que nos llamen 1250 veces, mamá, 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 ¿dónde está? ¿Qué hago? ¿No? Si de pronto a nosotras nos rebasan esas conductas de nuestros hijos, y de pronto a nosotras como mamás nos rebasa compaginar trabajo, casa, familia, marido, escuela. Imagínense a esas personas. Es la misma persona con el triple de broncas y de rollos que resolver. Entonces no dejemos de lado y no dejemos olvidadas a las personas que tienen a su cargo a personas con discapacidad, porque su chamba es muy ruda también. Y desafortunadamente pues no son guerreras, ¿no? Se van haciendo día con día y van luchando día con día y van sacando de todos lados de donde pueden la fortaleza para salir adelante y para sacar adelante a los chicos. Muchas veces no pensamos en esas cuestiones y nos quedamos en es que la vida o Dios le manda hijos especiales a mamás especiales. La verdad es que no. La vida le manda, y no sé si siquiera le mande, pero las personas con discapacidad llegan a familias normales, a familias reales, a familias cotidianas, a familias cansadas, a familias que no tenían la menor idea de lo que era la discapacidad. Entonces no dejemos eso de lado. También quería, pues sí, mucho empoderar como esta parte de las familias y cuidar como todas estas cuestiones. La idea es no solo empoderar a las personas con discapacidad, que esa es mi chamba y me encanta, pero también empoderar a las familias para que tengan aquellos recursos y para que tengan aquella estabilidad que les permita hacer una integración, hacer un proceso un poquito más fluido, digamos, ¿no? Muchas gracias, Caroline, muchas gracias, Ale, qué gusto que me estén observando. Y pues justo, ¿no? Quiero que nos quedemos con esto, quiero que busquemos que el desarrollo de las personas y de todos sea un desarrollo sostenible, sea un desarrollo que se pueda permear, ¿no? Que sea transversal en todas sus facetas, que abarque todas las facetas, que sea sostenible para las familias,
De pronto cuando nos ponemos a pensar en los factores del gobierno, nos damos cuenta que la realidad es que el gobierno solo se preocupa por dar becas o apoyos económicos. Es súper bien recibido, es maravilloso el apoyo económico, pero no es lo único, no es lo único que hay. Y cuando hablamos de discapacidad y no estamos inmersos, el símbolo es una silla de ruedas, es una persona con parálisis cerebral, con movilidad limitada. Y no nos damos cuenta que también hay discapacidad que también hay discapacidad que no se ve a simple vista. Y, uy, qué gran pregunta, Ale, ahorita te la resuelvo. Y que de pronto, pues tampoco sabemos cómo actuar en esos casos y que de pronto nos pasamos de juzgones. ¿Cuántas veces no hemos visto a una mamá batallando en el súper, gritando y jalándole la patilla a un niño? Y no sabemos si esa mamá está rebasada, si ese niño está pasando por una crisis, si ese niño es la forma en la que regrese a su yo corporal, a la percepción sensorial de su cuerpo, y juzgamos, y videograbamos, y subimos a Twitter, y criticamos, y compartimos, y volvemos viral. ¿Cuántas veces no nos burlamos? ¿Cuántas veces no usamos términos como deja de estar autisteando o pareces autista o ay, ya estoy como autista? ¿Cuántas veces no decimos, cuántas figuras públicas no se han referido de manera peyorativa a personas con síndrome de Down? Acaba de pasar con algún bloguero y bueno, se le vinieron las redes sociales encima. ¿Cuántas veces no usamos todavía términos como sordomudo? No hay sordos mudos. ¿Cuántas veces usamos terminología como mongoles, como corquis? Lo acabo de vivir con una mamá de una chiquilla de aquí de mi comunidad. ¿Cuántas veces no usamos terminología como mongolito, taradito, tontito, enfermito? Uf, no sé, no se me vienen ahorita a la cabeza. Y de verdad que es por lo que tenemos que luchar y vivirlo más que desde el enojo, desde la solidaridad. Y ahora que ustedes lo están viendo y ahora que ustedes lo saben, más allá de hacer bilis y hacer torcida de tripa, busquen la manera optimista y positiva de sacar de la duda a esas personas que a lo mejor no lo hacen por fastidiar. Voy a tomar el ejemplo de este chiquito un chiquito de 7, 8 años que dijo, no seas Corky. Corky es un personaje de una serie de los 80s, que me parece, si no mal recuerdo, se llama La vida sigue su curso, y es un chico con síndrome de Down y es la historia de él con toda su familia, es una joya. Y entonces, cuando le preguntó la maestra al niño que por qué se refería así a su compañero, le explicó él, así, esa palabra la usan mis papás para referirse a alguien que es tonto, o que es torpe, o que es lento. Entonces, desde ahí lo tenemos, no tenemos la conciencia y esto va de generación en generación porque yo les aseguro que el niño de 7, 8 años no ha visto la serie para nada ni la va a ver. Pero ya imita esta forma de referirse a cualquier persona. Les digo, ahorita no se me vienen más a la mente, pero hay un chorro. Enanos, ¿no? A las personas que tienen acondroplasia, les digo, sordomudos, a la comunidad silente, a la comunidad sorda, ¿no? Entonces hay que buscarlo y siempre dirigirnos con respeto y, como bien dice Ale, con empatía al prójimo, independientemente de si tiene una discapacidad o no. Seamos tolerantes, pacientes y empáticos. Ale Moore nos hace una pregunta súper interesante. ¿Cómo hacer entender o explicar a los hermanos pequeños? Es un tema aparte, Ale, pero desde casa, desde verlo con la normalidad y verlo con el respeto, la empatía y la tolerancia y la dignidad que requiere la persona, los niños, los hermanos lo van a vivir con el ejemplo. Ahora se van a enfrentar a preguntas, a cuestionamientos, a dudas, a curiosidad. Se van a enfrentar a autorreflexiones, autocríticas y se van a enfrentar a dudas. ¿Por qué es así? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no camina? ¿Por qué la miran? Y se va a enfrentar a todo lo que esto que les acabo de decir le genera en su pancita, ¿no? En su estómago. Entonces hay que estar, creo yo, que muy abiertos de mente y de ojos para saber cuál es el momento idóneo para dar la explicación. Y la explicación más clara es
porque tu hermano tiene discapacidad, porque tu hermano tiene síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, síndrome de Williams, síndrome de West, síndrome de Angelman, síndrome de lo que le quieran llamar, es sordo, es ciego, no habla, lo que sea, ¿no? O sea, a la discapacidad a la que nos estemos enfrentando. Y eso hace, el síndrome de Down hace que hable después del tiempo, que hable cuando sea más grande. O la parálisis cerebral hace que no se pueda mover, o el autismo hace que no sea tolerante a ciertos sonidos, olores, colores, movimientos. Explicarle desde una manera muy básica y entonces poner especial atención a cómo se siente él, por resolver la pregunta y preguntar por qué lo quieres saber, qué te hace sentir a ti, cómo te sientes tú con esto, cómo ves tú a tu hermano, tú lo ves diferente. Muchas veces me pasa, ¿no? Con mis chicos que no, vente para acá, no le hables porque no habla. ¿Y cuál es el problema de que él no hable? Pero escucha. Y definitivamente se puede comunicar de otras maneras, ¿no? O no lo saludes porque no te puede saludar. O nosotros mismos como papás, ¿no? Saludan a nuestro chico o a nuestra chica que tiene parálisis cerebral y no es tan veloz o no se puede mover tan rápido. Y entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, es que no saluda. Claro que saluda, es que chócalas con él, ¿sabes? Entonces hay que vivirlo desde la normalidad y hacer que ellos también lo vivan desde esta parte. Sí es muy importante tomar también la salud emocional de estos chiquitos, porque no hace falta que nosotros le carguemos responsabilidades solitos por su naturaleza, se vuelven apoyo de mamá, se vuelven el apoyo de él o la hermana. Entonces también hay que cuidar la estabilidad emocional de estos chiquitos o de estos grandotes, sea cual sea el orden en el que les haya tocado ser hermanos, hay que cuidar la estabilidad emocional, es de suma importancia. Y de nuevo, cuidar al resto de la familia. Nosotros como especialistas está, más allá de juzgar, porque también caemos en lo, ay, no trae, ay, no dice, esa mamá no participa, esa mamá no viene, esa mamá es súper participativa. Y no sabemos por qué. Si no participa porque le da tristeza, si no participa porque está pasando o repasando alguna fase del duelo, no sabemos si no participa porque nomás no le gusta, ¿no? Y luego nos vamos a la, ay, esa mamá. Entonces, justamente ahí es donde tenemos que tomar todas estas consideraciones. Qué bueno, te felicito, Ale, creo que estás haciendo un excelente trabajo. Les agradezco mucho a todos los que me acompañaron el día de hoy en esta transmisión. Los invito, por favor, de verdad, vívanlo y háganlo. Procuren poner ese granito de arena en la vida de cualquier persona, cualquiera, que puedan, en donde puedan demostrar su empatía, su paciencia, su respeto y su tolerancia. Muchas veces hay que empezar desde casa, muchas veces somos poco tolerantes y poco pacientes desde casa y eso nuestros chicos lo ven. Les agradecería muchísimo y me ayudarían muchísimo si compartieran esta publicación y si me ayudaran a hacerla llegar a aquellas personas que ustedes consideren que se pueden beneficiar de mis palabras. Les agradezco mucho una vez más por acompañarme, por estar aquí conmigo en cada sesión del instructivo. Recuerden, nuestros chicos, nuestros hijos, los niños en general no traen el suyo, así que para eso está el instructivo. Nos vemos a la próxima. Gracias por todo. Bye bye.